Crees que decides con calma, analizando opciones, comparando posibilidades y pensando de forma lógica. Pero la realidad es muy diferente. En la mayoría de los casos, la decisión ya fue tomada antes de que seas consciente de ella. El cerebro humano no espera a que pienses. Calcula primero. Y para decidir rápido, utiliza un número invisible, silencioso y extremadamente eficaz. Un número que casi nadie conoce, pero que está detrás de prácticamente todas tus elecciones. Ese número no aparece en tu conciencia. No lo ves, no lo sientes directamente. Aún así, está trabajando todo el tiempo. Cada vez que eliges cruzar una calle, responder un mensaje, confiar en alguien o abandonar una idea, ese número ya fue alcanzado. Es el punto exacto en el que el cerebro deja de dudar y actúa. El cerebro necesita tomar miles de decisiones todos los días. Si analizara cada una con precisión total, simplemente se paralizaría. Sería demasiado lento para funcionar. Por eso, a lo largo de la evolución, desarrolló una estrategia simple pero poderosa: decidir no cuando tiene certeza absoluta, sino cuando tiene información suficiente. Esa información suficiente está representada por un límite interno. Un valor mínimo que, al ser alcanzado, cierra la duda y libera la acción. Ese límite es el número secreto. En neurociencia se le conoce como el umbral de decisión. Pero no es algo abstracto ni complicado. Imagina una barra invisible que se va llenando. Cada pequeño indicio favorable suma un poco. Una experiencia pasada, una sensación corporal, una señal del entorno, una emoción. Todo entra en esa suma. Cuando la barra alcanza cierto punto, la decisión ocurre. Lo más importante es que ese número no es fijo. Cambia constantemente. En situaciones tranquilas, el cerebro exige más información antes de decidir. El umbral sube. Piensas más, comparas más, dudas más. Pero en situaciones de estrés, miedo o urgencia, el cerebro reduce ese número. Decide con mucha menos información, porque la velocidad se vuelve más importante que la precisión. Por eso las decisiones tomadas bajo presión suelen sentirse tan correctas en el momento, aunque después resulten ser equivocadas. El cerebro no estaba intentando ser lógico. Estaba intentando ser rápido. Bajó el umbral y cerró la decisión antes de tiempo. Este proceso ocurre en milisegundos. Cada estímulo que recibes añade un pequeño valor a la decisión. No son números conscientes ni cálculos deliberados. Son microsumas automáticas. El cerebro acumula señales hasta cruzar el umbral. En el instante en que ese número se alcanza, aparece una sensación muy específica: la certeza. Pero esa certeza no significa que la decisión sea correcta. Significa únicamente que el número fue alcanzado. Eso explica por qué dos personas pueden reaccionar de manera completamente diferente ante la misma situación. El número secreto de cada cerebro es distinto. Las experiencias, los aprendizajes, los miedos y el estado emocional modifican ese umbral. Para algunas personas, pocos indicios son suficientes. Para otras, se necesita mucha más evidencia. Esto también explica por qué algunas personas son impulsivas y otras extremadamente cautelosas. No es solo personalidad. Es una diferencia en el valor interno que el cerebro exige antes de actuar. Quien decide rápido tiene un umbral más bajo. Quien tarda en decidir tiene un umbral más alto. Lo más sorprendente es que casi nunca eres consciente de este proceso. La conciencia llega tarde. Primero el cerebro decide. Después, tú construyes una explicación. La acción ocurre, y solo entonces aparece la justificación lógica. Por eso muchas veces estás seguro de algo, pero no sabes explicar exactamente por qué. Ahora piensa en esto: si el cerebro decide cuando alcanza un número mínimo de información, entonces tener más información no siempre produce mejores decisiones. A veces, demasiados datos solo retrasan el proceso. El cerebro acumula señales contradictorias, la barra sube y baja, y la decisión queda atrapada. A eso lo llamamos indecisión. La indecisión no es falta de inteligencia. Es un umbral demasiado alto para la situación.
El cerebro sigue esperando información que ya no cambiará el resultado. En el extremo opuesto están las decisiones impulsivas. El umbral es tan bajo que casi cualquier señal basta. El cerebro apenas empieza a sumar y ya decide. Eso ahorra tiempo, pero aumenta el riesgo de error. Existe un punto de equilibrio. Un número que no es ni demasiado bajo ni demasiado alto. Cuando el cerebro aprende a ajustar ese umbral según el contexto, las decisiones se vuelven más eficientes, ni precipitadas ni paralizadas. Haz ahora un pequeño experimento mental. Imagina que algo se mueve rápidamente en el borde de tu campo visual. Antes de identificar qué es, tu cuerpo reacciona. El corazón se acelera, los músculos se tensan. Esa reacción no pasó por la lógica. El cerebro alcanzó el umbral de amenaza con muy poca información y decidió actuar. Solo después descubres que no había peligro. Esto sucede porque, para el cerebro, equivocarse rápido siempre fue mejor que acertar tarde. A lo largo de la evolución, sobrevivieron quienes reaccionaron con base en pocos indicios. El costo de dudar demasiado era demasiado alto. ¡Prepárate! Ese mismo mecanismo que te protegió en el pasado sigue influyendo hoy en decisiones modernas, relaciones, dinero, opiniones, juicios y creencias. El cerebro sigue usando el mismo número, incluso en contextos completamente distintos. Y aquí está lo más importante, ese número puede ser influenciado. No es destino. El sueño, el estrés, las emociones, el entorno y la forma en que recibes la información modifican el umbral. Cuando entiendes esto, comienzas a darte cuenta de que muchas decisiones no definen quién eres, sino cómo estaba funcionando tu cerebro en ese momento. No decides cuando quieres. Decides cuando el cerebro alcanza un número. Un número invisible, silencioso, pero increíblemente poderoso. Y ahora que sabes que existe, puedes empezar a observarlo, cuestionarlo y, poco a poco, evitar que decida todo por ti. Este es solo el comienzo. Porque entender la mente no es descubrir misterios. Es revelar procesos simples que se esconden detrás de decisiones que parecen complejas. Si este video te hizo pensar, si sentiste que algo encajó dentro de tu mente, entonces este canal es para ti. Aquí no hablamos de ciencia para memorizar, sino de ciencia para entenderte. Si quieres seguir explorando cómo funciona tu cerebro, cómo decide, cómo se equivoca y por qué siente lo que siente, suscríbete al canal. Vendrán más videos como este, profundos, claros y conectados entre sí. Y recuerda, entender tu mente es el primer paso para no dejar que decida todo por ti.